mensaje que Dios tiene para nuestra vida. ¿Está usted atento? Estemos atentos allí, hermano, ¿sí? Porque esta es su palabra, es la palabra santa, la palabra de Dios, que habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, que nos redarguye y que obra en nosotros, hermanos queridos, para que podamos menguar cada día y crecer y que crezca más Cristo en nosotros. Así que les invito a los hermanos que estemos orando por el mensaje que nos va a compartir la pastora Patri en este tiempo para nosotros. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, cómo no agradecerte, oh Dios, que eres bueno y misericordioso, oh Dios. Gracias porque hemos podido alabar y glorificar tu santo y divino nombre y hemos podido agradecerte, Señor, por todo lo que tú eres y por lo que has hecho y por lo que harás, Señor, en cada una de nuestras vidas y en tu iglesia. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, que vamos a recibir tu palabra. Esté nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón humillado ante ti para recibir, Señor, nuestros oídos atentos a lo que quieres hablarnos a nuestras vidas, Señor, y atesorarlo en nuestro corazón para ponerlo por obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastora, ahí le pasa la pastora Pati. Buenos días, queridos hermanos, a los que están aquí presentes, y buenos días para todos los hermanos que están conectados en las redes. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Es precioso poder estar aquí en esta mañana adorando a nuestro Dios, alabándole a Él. Nos gozamos de ser sus hijos, de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestro Dios, y de poder también compartir en esta mañana la palabra de Dios con ustedes, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y les invito a que busquemos en la carta de Santiago. Les estoy compartiendo un estudio sistemático de la carta de Santiago, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Santiago, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice la palabra de Dios así. Los invito a que nos pongamos de pie en reverencia a su palabra. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hasta ahí la palabra de Dios. Gracias, hermano, pueden tomar asiento. Y le he puesto como título a este sermón: sin favoritismo. Santiago aquí comienza diciendo: hermanos míos. Recordemos que le está hablando a la iglesia de Cristo, a la iglesia de ese tiempo, ¿no? A los cristianos de ese tiempo. Por eso le dice hermanos míos, porque son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo, como nosotros hoy. También vemos el amor con que Santiago se dirige a la iglesia, porque dice hermanos míos, y sigue diciendo que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero me quiero detener ahí cuando dice que vuestra fe. ¿De qué fe está hablando aquí Santiago? De la fe que nos fue dada por medio de Cristo, al creer en Él y ser justificados por medio de esa fe. Como nos dice Romanos 5, hemos sido justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice en nuestro glorioso Señor Jesucristo, Santiago que está reconociendo la deidad de Cristo, porque dice en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él está reconociendo que Él es el Señor Jesucristo, que Cristo es su Señor. Recordemos que Santiago era hermano de Jesús,
y él vio de manera personal, en primera persona, el desarrollo de todo el ministerio de Jesús. Y entonces él le da la gloria a Cristo. Dice, sea sin acepción de personas. Aquí le está hablando a toda la comunidad de creyentes, a ricos, a pobres, a gente común, a los que ocupaban una elevada posición, a los humildes, a los judíos, a los griegos, a hombres y a mujeres. Todos ellos que formaban el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y así como Santiago le hablaba a la iglesia de ese tiempo, también hoy la palabra de Dios esta aplica a nosotros, a la iglesia de hoy, a la iglesia de Cristo, que somos todos nosotros. En otras palabras, Santiago les estaba diciendo, si ustedes dicen ser cristianos, porque han creído en Cristo, porque la fe que tienen es en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer acepción de personas. No debe haber favoritismos. Deben tratar a todos por igual. Eso les decía Santiago. No importa la raza, no importa el sexo, no importa la condición social o económica de las personas en la iglesia, que asisten a la iglesia, sino que se debe tratar a todos de igual manera, sin favoritismo con nadie. No se debe hacer acepción de personas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios nos enseña eso. En Romanos capítulo 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía esto a la iglesia de Roma. Vemos que no solo Santiago enseñaba a la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo, hermanos que habían estado siendo dispersos, en donde en esa congregación había diferentes enseñanzas y él no quería que se mezclaran la enseñanza que traían con realmente lo que la palabra de Dios enseña, que no se debía hacer acepción de personas. Y el apóstol Pablo también le enseñaba esto a la iglesia en Roma, porque en Romanos 2:11 dice, como lo acabamos de leer, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y otra versión dice, de este mismo texto, ¿no? No tengáis vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y vemos que habla de nuestra fe, pero ya, Santiago, ¿no? Pero ya no habla de la fe como hablaba en el capítulo 1, como le enseñaba la iglesia, de una fe que nos ayuda para las pruebas, para las dificultades, para resistir las pruebas, sino que en el capítulo 2 lo está enseñando a esta fe de una manera de exteriorizarla, o sea, de demostrarla, de evidenciarla en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras actitudes, en la forma de relacionarnos con las personas o con los demás. Porque una fe genuina, la fe de Cristo, no hace acepción de personas. Eso lo hace el mundo. Quien no conoce a Cristo, quien no tiene a Cristo, hace acepción de personas. Por eso vamos a ver el ejemplo después, en los siguientes capítulos, versículos que Santiago expone. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué significa hacer acepción de personas? Significa tener justamente preferencias en nuestro trato con los demás. Es decir, no tratar a todos con el mismo honor por igual. Y puede haber diferentes tipos de preferencias, hermanos, dependiendo de, por ejemplo, el parentesco. Y yo prefiero a aquel porque es mi hermano, yo prefiero a aquel porque es mi padre, porque es mi sobrino, y esto Santiago les estaba enseñando a la iglesia, que no había que hacer acepción de personas, que no debía haber favoritismo ni preferencias con nadie que viniera a la iglesia, ni tampoco, obviamente, porque quienes son nuestros cercanos, es nuestro prójimo, y quienes no están dentro de la iglesia. También puede haber preferencias por medio de los sentimientos, y yo tengo más afecto con este que con el otro. También puede haber preferencia por una conveniencia material, y yo estoy más cercano a esto y le doy, pero puedo recibir algo a cambio. Puede haber preferencia por las amistades,
porque soy más amigo de aquel que de este, justamente por, hay veces, lo material, por lo económico, también por las clases sociales, y porque aquel habla mejor, se viste mejor, económicamente está mejor. Y algunos, incluso, por conveniencia ministerial. Y porque aquel sabe más, yo me voy a juntar con aquel que sabe más. Y porque aquel es pastor. Y porque aquel está mejor económicamente y me puede ayudar y me puede asistir con... Esto no debe pasar en la congregación. Eso les estaba diciendo Santiago. Por ninguna de estas cosas, y esto, hermano, tampoco debe pasar en la iglesia hoy. Nuestras actitudes hacia los demás van a demostrar en quién creemos. Por eso Santiago les decía: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si nosotros creemos en Cristo, no vamos a hacer acepción de personas. No vamos a tener preferencia por ningún hermano. Vamos a amar a todos por igual. Y no solo Santiago le enseñaba esto, sino que también el apóstol Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Y les invito a que lo leamos juntos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Vemos que esta carta de Santiago, hermanos, es una carta muy de aplicar nuestra fe. Como dijimos en el capítulo 1, para cómo desarrollar esa fe en medio de las dificultades. Pero en este capítulo vamos a ver también en nuestras acciones, en nuestras actitudes hacia los demás. Y acá Pedro reconoce y comprende que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro comprende que Dios no hace acepción de personas porque Él es enviado a predicar el Evangelio a Cornelio, a su familia y a sus amigos íntimos. Y ellos no eran judíos, es decir, no eran del linaje de Pedro, sino que eran romanos. Cornelio era un centurión romano. Era un hombre piadoso, dice la palabra de Dios, y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, unos versículos anteriores, versículo 1 y versículo 2 de Hechos. En este contexto es que Pedro comprende que Dios no hace acepción de personas y que el Evangelio es predicado a todos. Ay, no, porque él sabe más y no sabe hablar. No, lo vamos a sentar allá, porque vino así medio mal vestido, no, que se siente allá al último. No, hermano, no debe pasar eso. Vamos a ver que Santiago le explica esto y da un ejemplo claro para que nosotros, a este tiempo, que hace más de 2000 años esta palabra fue escrita para la iglesia de Jerusalén, también aplica para la iglesia de General Dehesa, de Argentina y de todos los lugares donde esta palabra llegue. Porque este video va a ser subido a YouTube y muchos van a escuchar esta palabra, que es lo que Dios nos enseña a nosotros hoy, para que nosotros apliquemos, para que nosotros vivamos. ¿Y de qué manera? De esta, como nos enseña la palabra de Dios. El Evangelio, como dije, es predicado a todos sin ninguna barrera. Entonces nosotros como iglesia debemos tratar a las personas con amor y con compasión, independientemente de sus circunstancias. No importa, como dijimos anterior, el color, el sexo, la raza, la nacionalidad, no importa. Dios nos enseña en su palabra que no debemos hacer acepción de personas y nos dejó, por supuesto, su ejemplo. Jesús dijo: ¿cuál es el segundo y gran mandamiento? El pastor habló de algunos mandamientos porque hoy vamos a disfrutar y participar de ese mandamiento que también el Señor dejó, que es la Santa Cena. Pero Dios resumió toda la ley en 2 mandamientos. Uno, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero el segundo y gran mandamiento que Jesús nos dijo, ¿cuál es?
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 22, y los invito a que lo leamos juntos. Mateo capítulo 22, versículo 39. Este es el segundo y gran mandamiento que Dios nos dejó, que Jesús dice en su palabra, en Mateo capítulo 22, versículo 39. Así dice su palabra: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como verdaderos cristianos, hermanos, debemos ser ejemplos de amor y de respeto hacia los demás. Ahora nosotros, ¿cómo podemos aplicar este versículo? El versículo 1 de Santiago 2, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? Por ejemplo, lo podemos hacer a través de la oración. No solo orando por los hermanos de aquí en General Dehesa, sino por los hermanos de Argentina, sino también por hermanos de otros países, hermanos de Chile, hermanos de Perú, hermanos de Colombia, de Uruguay, de México, hermanos de España, de Italia y de todo el mundo. Porque no debemos hacer acepción de personas. No importa que los hermanos, algunos sean de tez más oscura, los otros sean de tez más blanca, algunos tengan más dinero que otros, por todos debemos orar. Por ejemplo, otra forma de aplicar este versículo es a través del servicio a los demás, supliendo necesidades de nuestros hermanos por medio de la obra social, llevando mercadería, ropa, visitando a los enfermos, aquel que está en necesidad, dando de comer al necesitado, sin hacer diferencias entre ellos, no teniendo favoritismo o preferencia por un hermano o por otro por su condición social o económica, o porque yo puedo recibir algo a cambio y le voy a dar a aquel hermano porque aquel hermano está bien y ahí me puede hacer un lindo regalo. No, hermano, nosotros en la Iglesia de Cristo no debe pasar esto. Nosotros en la Iglesia de Cristo, los hijos de Dios, fuimos creados en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, para buenas obras. Esto lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, para que anduviésemos en ellas. Esto dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Aclaro que aquí no se refiere a la salvación, porque muchos dicen, entonces somos salvos por obras. No, porque dice para buenas obras, ya que la salvación se recibe por gracia, se recibe por fe, por medio de la fe, creyendo en Cristo Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y de ahí en más pasamos a ser hijos de Dios. No por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Y sigue diciendo el versículo 2 y el 3, vamos a leer. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. Aquí Santiago le está dando un ejemplo claro, le está ilustrando qué es lo que no debe pasar dentro de la iglesia. Ese no debía ser su comportamiento, porque Cristo, que habita en sus corazones, porque recordamos que les decía, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, o sea, eran cristianos, habían creído en Cristo, y Cristo habitaba en sus corazones, los había hecho uno, eran uno. Ya no había ni judío, no había ni griego, no había libre, no había esclavo, todos eran uno, como también Pablo le dijo esto a los Gálatas. En Gálatas, capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo le decía esto a los Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, no algunos, todos vosotros sois uno en Cristo. Ay,
porque alguien llega a la iglesia, ay, mira, trae anillo de oro. Y acá, y me puse el anillo para hacer una comparación, ¿no? Aparte que me encanta el anillo, porque llega un hermano bien vestido, con anillos de oro. Eso le explicaba Santiago. ¿Y por qué hace esta referencia al anillo de oro? Porque en aquel entonces la gente que usaba anillo de oro era gente importante económicamente, tenía un estatus social muy bueno. Vieron que cuando nosotros nos alistamos para ir a cierto lugar, no nos ponemos un anillo de oro. Yo me lo pongo cuando vengo a la iglesia o cuando salgo a alguna fiesta. Pero Santiago le explicaba eso porque haciendo referencia a que gente de dinero. Nosotros tenemos al que es dueño de todo el oro y toda la plata de este mundo. Y Él, que es dueño de todo, nos enseña a no hacer acepción de personas. A tratar a todos por igual. Al que tenga anillo de oro, al que tenga anillo de bronce, al que tenga anillo de plata, al que tenga ropa de marca, ropa no de marca. Amar a todos por igual. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios, porque tenemos su enseñanza, porque tenemos su ejemplo, porque no hacemos lo que hacemos porque a nosotros nos parece, sino porque somos hijos de Dios, amamos a Dios y queremos obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, cuando alguien entra a la iglesia con ropas lujosas o accesorios, joyas, elegantes, no le vamos a dar un trato diferencial o de una manera privilegiada, diferente al que llegue con una ropa sencilla o menos lujosa. No, hermanos, no debemos mostrar preferencia entre los hermanos, entre las personas, sino aceptarlas a todas de igual manera, como Dios nos enseña en su palabra, como lo acabamos de leer. Dios no hace acepción de personas. Y si Pedro y si Pablo reconocieron hombres igual que nosotros, que amaban a Dios, porque Dios les mostró que él era judío, pero Dios le había enviado a predicarle a un romano, a un centurión romano que también amaba a Dios, que también servía a Dios. Y si Dios nos manda a predicar a un mexicano, a un italiano, a un hermano de Estados Unidos que no entendemos a lo mejor cómo, allá vamos a ir y allá vamos a hacer la obra de Dios y vamos a hacer el servicio de Dios, porque no hacemos acepción de personas. Porque si hacemos acepción de personas, esa no es la actitud de un verdadero cristiano, sino que debemos amar a nuestro prójimo, mostrando con hechos que verdaderamente amamos a Dios y que Cristo habita en nuestros corazones. Por eso le da ese ejemplo tan práctico, tan sencillo, tan entendible, hermano, de que nosotros no debemos hacer eso, como tampoco la iglesia de Jerusalén tenía que hacer eso. Pasamos al versículo 4 y el último. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Santiago termina esta parte, este versículo, con una pregunta retórica. ¿Qué es lo que no debían hacer? Que no debía haber distinciones entre ellos, es decir, entre cristianos, y no ser jueces, en este sentido de juzgar porque aquel viene mejor vestido que este otro, aquel porque tiene anillo de oro, le vamos a dar un mejor lugar en la iglesia. Siéntate acá adelante, no vos, pues, siéntate. No. No debemos juzgar a las personas por su apariencia, porque no debemos juzgar, porque ese lugar solamente Dios se lo dio a su Hijo Jesucristo. Todo el juicio Dios se lo dio a Cristo. Él es el que sabe lo que hay en el corazón del hombre. Ese juicio Dios se lo dio a su Hijo. Esto lo dice Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Termina diciendo la pregunta del versículo 4: ¿y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vemos que aquí Santiago menciona los malos pensamientos. Pero también quiero hacer énfasis y ver que durante el desarrollo de los 4 versículos hay algo importante en estos 4 versículos. Hace un énfasis ¿en qué? En la fe, porque dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Y qué fe? ¿La fe en quién? En ese glorioso Señor Jesucristo. Es decir,
una fe genuina, una fe sincera, una fe verdadera, una fe que no tiene malos pensamientos, sino que, como dice la palabra de Dios, piensa todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. No piensa por cómo está vestido el hermano o la hermana, es tal o de cual forma, sino que piensa bien. Y cuando habla de los pensamientos, está hablando de lo que hay en el corazón de la persona. Y muchas veces hay prejuicios a raíz de lo que vemos. Pero ese corazón, si está juzgando de esa manera, es un corazón que no tiene a Cristo. Porque un corazón verdadero, una fe genuina, no juzga a nadie por sus apariencias, por lo que trae vestido. Por eso Santiago usa en el versículo 2 y 3 este ejemplo, donde le muestra que no porque entre un hombre con un anillo de oro y ya lo que vimos, entonces vemos que ese ejemplo es de carácter social, es decir, algo externo. Porque lo malo o el pecado consiste en menospreciar a uno por su condición de pobreza material y tratar con agrado al que es rico. Por el contrario, hermanos, la fe verdadera, la fe de Cristo, se enfoca más allá de lo externo. Porque Dios no es como es el hombre. Dios no mira lo de afuera, Dios no mira lo que yo tengo aquí. Dios mira el corazón. Dios mira mi corazón. Dios mira tu corazón. Eso dice la palabra de Dios. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Esto dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Por eso, queridos hermanos, si nosotros sabemos, creemos, entendemos que por las obras nadie puede ser salvo, pero sí que esa fe que nosotros tenemos en Cristo se vea evidenciada por buenos frutos. Es decir, por nuestro amor a Dios, por nuestra fidelidad a Dios y a nuestro prójimo. Ahora les pregunto, ¿tu fe en Dios es verdadera? Si ves a tu hermano en necesidad, ¿lo ayudas? ¿Estás dando evidencia de que tu reverencia y tu comunión con Dios, de que llevas una vida de oración, que escudriñas la palabra, que la estudias, que asistes fielmente a la iglesia? ¿Estás dando evidencia de eso? Porque nosotros debemos mostrar con hechos, con acciones diarias, que ese amor que fue derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo está dando frutos, está teniendo acciones correspondientes a esa fe que decimos que profesamos. Esas acciones deben corresponder a lo que decimos, a lo que predicamos, que amamos a Dios, que somos la iglesia de Cristo. Y Dios nos manda a hacer esto, a no hacer acepción de personas. Que esa fe que tú tienes, que yo tengo, se vea evidenciada. Por eso les animo, queridos hermanos, a demostrar la fe, a demostrar la gracia de Dios que nos fue dada por medio de Cristo para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, sin caer en el pecado del favoritismo, de hacer excepción de personas, ni juzgar injustamente, sino mirar al rico, al pobre, a todos de la misma manera. Amarlos tanto al uno como al otro, sin preferencia alguna. Que nuestra fe dé testimonio de que estamos predicando a Cristo en nuestras vidas, con nuestro ejemplo de amor y de servicio a Dios y a nuestros semejantes. No solo lo mostremos aquí en la iglesia, sino mostrémoslo allí afuera. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. En este día, en esta semana, Dios va a poner situaciones que mi vida, que tu vida, que la vida de cada hermano que está escuchando hoy por las redes, de los que escucharán este video, tengamos la oportunidad de poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Que Dios les bendiga. Ánimo, mis queridos hermanos. ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas. Tú nos has hablado en nuestra vida y en nuestros corazones. ¿Cómo debemos conducirnos, Señor? Sabiendo de que tu amor está en nosotros.
sabiendo de que tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Que tengamos esta actitud, Señor, de tratar a todos por igual. Gracias, Señor. De tratarlos con compasión, como tú la tuviste con nosotros. Con esa misericordia que has tenido, Señor. Y nosotros obrar de esta manera, sabiendo, Padre, de que no hay excepción de personas y que no debemos originarla o provocarla, Señor, sino que nosotros caminemos sabiamente, conociendo tu palabra y tu verdad, Señor, y caminando en lo que hemos creído, en la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que no juzguemos más allá de las cuestiones o de las apariencias, sino que en nuestras vidas, Señor, haya un sano juicio en nosotros y nos examinemos a nosotros mismos en todas las cosas, Padre, y que seamos testimonio para los demás conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que Dios les siga bendiciendo y seguimos con la reunión. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermanos queridos, gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo me voy llanito, ¿ustedes? Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado, pero bueno, nos queda una parte importante y hermosa, ¿no? De seguir compartiendo. Y gracias, Señor, porque habla a nuestra vida, para que la iglesia se ordene, hermano, para que la iglesia camine en amor, ¿no? Y me quedó el título de este mensaje, sin favoritismo, ¿eh? Que nosotros miremos a todos como Cristo nos miraría, porque recordemos que nosotros reflejamos a Cristo y llevamos a Cristo, la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso somos distintos, no por nosotros, sino porque Cristo vive en cada uno de ustedes, vive en la iglesia y podemos ser de bendición para cuantos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a participar de la cena del Señor. Estemos listos allí, los hermanos en las redes también. Y voy a invitar a la pastora Patri, voy a invitar a Belén que nos estén acompañando y presentando aquí el pan y el vino que vamos a participar. Gloria a Dios. Y mientras tanto, abrimos la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. Allí vemos cómo Pablo instituye la cena del Señor a la iglesia de Corintios y también a la iglesia de estos tiempos, hermanos queridos, por mandato de Cristo Jesús que nos dejó a nosotros, que todas las cosas tenemos, hermano, para hacer conforme a la voluntad de Dios. Y no hay mayor gozo y alegría cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Esa paz inunda todo nuestro ser, porque hacemos su voluntad, gloria a Dios. Y Él nos mira con agrado, gloria a Dios. Entonces, dice así, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Así que, hermano querido, esto fue instituido por Cristo Jesús para nosotros también. Todas las veces que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Hemos creído que Cristo murió por nosotros, Él resucitó y Él nos dio vida para que pudiéramos gozarnos por la eternidad perpetuamente con Dios, hermano querido. Qué hermoso. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto, ese pacto
por medio del derramamiento de tu sangre, esa sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser aceptos delante de Dios. Gloria a Dios. Así que bueno, invito a mis hermanas, a la pastora Patria, Belén, que estemos orando por estos símbolos. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este momento precioso que estamos compartiendo con pastores y hermanos. Gracias, Señor, por este cuerpo, este pan que simboliza tu cuerpo, Señor, que fue partido y puesto en sacrificio por ti, Señor, para que hoy en día estemos aquí y tengamos comunión con nuestro Padre y podamos vivir una vida plena, Señor. Gracias. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por cada uno de nosotros, que no lo merecíamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y gracias porque vamos a participar en este día domingo de estos símbolos que representan este vino, esa sangre que fue derramada en esa cruz para limpiar todos nuestros pecados. Gracias, muchísimas gracias, oh Dios, por mostrarnos con tu ejemplo de amor y de sacrificio y de obediencia, tu amor al Padre. Gracias, amado Dios, porque lo hacemos en memoria de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, así participamos e invitamos a los hermanos que repartan el pan y el vino. Y recordemos, hermanos queridos, que este varón de dolores, Cristo Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Él sanó nuestras vidas, Él nos libró de esa esclavitud, sanó nuestros corazones, nos trajo comunión con Dios por medio de su sacrificio. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Vamos a hacer gloria a Dios. Bueno, hermano querido. Todos estamos listos, ¿sí? Así participamos todos juntos del pan y del vino, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amado Dios, por tu sacrificio, Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Jesucristo. Gracias, Cristo Jesús, por dar tu vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación. Gracias te damos. Gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, los hermanos, en esta comunión, la comunión de los santos, la comunión de la cena del Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, ¿qué les parece si cantamos en agradecimiento al Señor una alabanza, dándole a Él esta gloria y honra? ¿Sí? Cantamos al Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso.
tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida. Tú me diste vida, Señor. Y muy pronto volverás. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida. Y pronto volverás. ¿Esperamos a Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos compartido. Gracias, Señor, por esta reunión hermosa, Señor, porque tú estás en nosotros y con nosotros y hemos podido alabar y glorificar tu nombre. Hemos podido participar de la cena del Señor. Gracias, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos, en tus preciosas manos, aún nuestras vidas y todo nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí hemos culminado la reunión. Nos saludamos en la paz del Señor con un ósculo santo. Sean muy bendecidos y tengan un hermoso y precioso día. Sean felices en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.